Creo que llegamos un poquito tarde, pero estamos esperando a ver si entra un poquito más de gente. Buena tarde. Buena tarde. Nuestro ponente es mallorquín, catalán, Arratsaldeon. Dentro del ciclo de conferencias coorganizado por la Biblioteca, la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, junto con la Sociedad Landazuri, bajo el título, estas conferencias, que esta es la séptima, bajo el título Desafíos del futuro, esta tarde tengo el gusto de presentarles al profesor Joan Grimal. El profesor Joan Grimal ha titulado su conferencia, yo en principio, si él me lo permite, un tanto hasta desasosegante, porque el profesor dice: ¿por qué gastamos tanta energía y qué consecuencias tiene en el clima? Es una pregunta que, bueno, a lo largo de la conferencia él nos lo desvelará. El profesor Joan Grimal nació en Palma de Mallorca en 1956, es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 1992, geoquímico orgánico ambiental dedicado al estudio de compuestos naturales y antropogénicos, indicadores del cambio climático y del estado de salud de los ecosistemas y organismos, incluidos humanos. Ha publicado más de 750 trabajos científicos, citados en innumerables ocasiones y en innumerables revistas, libros, etc. Algunos de ellos publicados en Science, Nature o The Lancet. Es vicepresidente de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines y miembro de la Junta del International Panel on Chemical Pollution. También Premio Jaume I de Protección de la Naturaleza en el 2005 de la Generalitat Valenciana y Premio a la Excelencia Científica de la Sociedad Catalana de Química recientemente en el año 2022, entre otros galardones que le han otorgado al profesor Grimal. Y sin más, Joan, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan amable y quiero agradecer a la Sociedad Landazuri y a los organizadores la ocasión de poder estar aquí y explicarles algunas de las cosas en las que trabajamos. Bueno, para empezar, yo diría, podemos coger, por ejemplo, una hoja de un libro y la cortamos, recortamos todas las letras de esta hoja, las mezclamos y las tiramos encima de una mesa, mirando de que queden así separadas. Y como ya se pueden imaginar, lo que no va a pasar es que nos queden las letras como era el texto original. Esto no va a pasar. Entonces podemos volver a mezclarlas y tirarlas otra vez y no va a quedar el texto original. Ahora, si tirásemos esas letras mezcladas millones de veces, a lo mejor una vez, coincidiría el texto original. ¿Qué quiere decir esto? Que en la naturaleza, si no hacemos nada, tiende al desorden. Entonces, pero nosotros podemos coger las letras y colocarlas una detrás de otra de acuerdo con el texto original. Podemos hacerlo. Pero al hacer esto hemos de gastar una energía para conseguirlo. Y eso que hacemos entonces es un trabajo. Pero no tenemos necesidad de poner las letras como el texto original. Podemos colocarlas, por ejemplo, por orden alfabético. Si nos da la gana, pues ahora me gusta que todas las A's estén primero, después las B's, etc. Entonces hacemos otra ordenación porque queremos. O sea que cuando ordenamos una cosa, cuando hacemos un trabajo, podemos hacer el que queramos, no necesariamente el que volver a lo de antes. Esto, entonces, ¿cómo es posible que podamos hacer una ordenación, podamos hacer un trabajo? Entonces es contra la tendencia general, diríamos, al desorden. Bueno, pues esto nos lo explica una ecuación que, bueno, es sencilla, pero es un poco así, que lo que dice es que siempre podemos ordenar una cosa si gastamos una energía adecuada. Es decir, bueno, dicho de otra manera, lo que pasa es que esta parte de aquí, lo que se llama la energía libre, siempre tiene que ser negativa. Y entonces, si
para que sea negativa, el sistema siempre tiene que desprender energía. Nosotros podemos gastar energía, si gastamos energía aquí, esto es el término, esto se llama entropía, lo siento por esto, la entropía tiende a aumentar, es decir, el desorden tiende a aumentar si no gastamos energía, entonces, porque así el sistema siempre desprende energía. Pero si nosotros ponemos energía dentro, entonces nosotros podemos hacer que el desorden disminuya, podemos hacer un trabajo. Entonces, podemos preguntarnos en la naturaleza qué organismos pueden hacer un trabajo. ¿Qué organismos? Bueno, pues estos organismos son los animales. Son los animales, o sea, los animales pueden caminar, un león puede irse para acá, puede irse para allá, donde él quiera, puede ir a visitar la leona, o un insecto, no hace falta que sea un mamífero, un insecto también puede volar de aquí a allí, caminar de aquí a allí, un pez. Todos esos que les digo, ¿qué característica tienen? Que respiran, que gastan oxígeno. Nosotros también gastamos oxígeno. ¿Y eso qué virtud tiene? Bueno, pues la combustión, el utilizar el oxígeno, es la reacción metabólica que da más energía. Y por esto nosotros y los animales podemos hacer un trabajo. Nosotros somos unos organismos que tenemos el privilegio de poder gastar mucha energía. Fijémonos, pero en una cosa, este oxígeno que hay en el aire es la consecuencia de lo que las plantas hicieron en el pasado. No hay ningún planeta conocido que tenga oxígeno en el aire en estas cantidades que tenemos en la Tierra. El día que se encuentre un planeta con tanto oxígeno en el aire, todo el mundo pensará, allí igual hay vida. O sea, ese oxígeno que tenemos en el aire es la herencia de la actividad de las plantas que hacían la fotosíntesis en el pasado. O sea, eso quiere decir que nosotros somos un producto de la naturaleza. Si no hubiera habido durante 2000 millones de años plantas que hacían esta fotosíntesis, aquí no habría ningún animal porque no habría oxígeno en el aire. O sea que nosotros somos organismos que por naturaleza gastamos mucha energía. Pero bueno, nos ha tocado la lotería en este sentido. Pues bien, pues fantástico. Entonces, aquí ahora no vamos a entrar a hacer un inventario de todas las especies Homo que ha habido en el pasado, entre otras cosas porque es un tema todavía objeto de investigación y no del todo conocido, pero digamos que la especie Homo se define porque de pronto unos primates empiezan a andar de pie. No se define porque tengan un cerebro más grande, no. La especie Homo es unos primates que empiezan a andar. Y eso tuvo una serie de consecuencias, hubo una serie de especies de Homo, y la última que salió, que somos nosotros, es la que está aquí, el Homo sapiens. Y nosotros sustituimos todos los que había antes, y bueno, pues hay muchas teorías de qué pasó, qué no pasó, etc. Pero entonces nosotros, como especie, nos podemos comparar con otros animales, con los más parecidos, y preguntarnos si nosotros somos más especiales, si tenemos alma, si tenemos una capacidad cerebral más desarrollada, ¿qué podemos hacer que los animales no pueden hacer? ¿Qué podemos hacer que los animales más parecidos a nosotros, por ejemplo, los chimpancés, no puedan hacer? Digamos, claro, pero no es decir que nosotros lo hacemos mejor. Por ejemplo, hablar. Sí, hablamos mejor, pero los chimpancés también se comunican. Que podemos manejar cosas con las manos, vale, lo hacemos mucho mejor, pero ellos también pueden hacer cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer que ningún otro animal puede hacer? Pues es hacer fuego, saber hacer fuego. Y entonces esto, hacer fuego, es algo muy importante, porque es algo que trasciende nuestras limitaciones metabólicas. Hacer fuego, si nos ponemos, por ejemplo, si ahora aquí viniera una televisión, Euskal Telebista, por ejemplo, hicieran un concurso y dicen, vamos a
os damos 5 millones de euros si aquí somos capaces de gastar 5 millones de kilocalorías. ¿Vale? Empecemos. Vamos todos aquí a correr, a saltar, y nuestros relojes estos que dicen las calorías que gastas, a ver cuándo llegamos. Antes de que lleguemos a esta cantidad, estaremos todos agotados. No podremos. Por lo menos no podremos en un intervalo de tiempo normal. Pero simplemente cogemos un montón de leña, le pegamos fuego y gastamos todas las kilocalorías que haga falta, sin cansarnos para nada. O sea que hacer fuego fue un salto energético que no hay ningún otro animal que sepa hacer fuego. O sea, esto es algo que nos define. No solo el Homo sapiens, los neandertales también sabían hacer fuego, y otras especies Homo también, pero son las últimas, no las primeras. Las primeras no sabían hacer fuego. Entonces, hacer fuego, además, ¿cómo se hace fuego? Bueno, hace falta el oxígeno, que ya sabemos que nos ha dado la naturaleza, las plantas de antes, y también hay que coger leña, que esta leña también viene de plantas, no podemos quemar un trozo de roca. Es decir, que al hacer fuego, diríamos, volvemos a aprovecharnos de lo que la naturaleza, lo que otros organismos, esencialmente las plantas nos han dado. Pero quemando solo 12 gramos de carbono, que es un mol, ya podemos hacer casi, no llegamos, pero casi lo que gasta un humano en un día. O sea, con 4 moles con digamos 100 gramos de carbono, ya tenemos gastado todo lo que una persona puede gastar en un día. O sea, que la capacidad de generar energía haciendo fuego es enorme. Es enorme. Entonces, además, esto probablemente transformó las personas. Nos transformó a nosotros. Ya digo que los de antes, los neandertales y los ergaster, ya sabían hacer fuego. Pero, ¿eso cómo se puede ver? Podemos comparar estos dos. Aquí tenemos un gorila y aquí una persona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es qué animal de los dos es el anormal? Bueno, ya os lo podéis imaginar, el anormal es este. ¿Por qué? Porque tiene una barriga muy pequeña en comparación con un cerebro muy grande. En cambio, este tiene un barrigón para poder mantener este cerebro. El cerebro gasta mucha energía. Este necesita hacer digestiones de 5 horas, por lo menos, y los gorilas, los chimpancés, todos estos, porque como todo lo que comen no está cocido nada, entonces tienen que hacer digestiones largas. En cambio, este y nuestros ancestros, al empezar a cocinar, fueron comiendo elementos medio digeridos y, por tanto, eso influyó en su metabolismo. Y entonces, por ejemplo, si aquí, la lista que os he puesto antes de especies Homo, miramos el cerebro como era de grande y el tiempo, desde hace 7 millones de años, más o menos, los primeros australopitecos, que eran los primeros que fueron andando de pie, hasta ahora. Bueno, pues si ponemos cuando empiezan a hacer fuego, es cuando empiezan a desarrollarse mucho más los cerebros. Esto es una hipótesis, esto es dentro de digamos, el contexto de entender cómo ha sido la evolución humana. Pero esto es una coincidencia bastante clara. Bueno, entonces, digamos que cuando los humanos aprendimos a hacer fuego, entonces es más o menos hace unos 600.000 años, y ya digo que eran especies anteriores a nosotros, los Homo sapiens, hasta que se sepa, empezaron a vivir hace 300.000 años, no hace 600.000. Bueno, entonces cogían una energía ordenada, que era la madera, energía química, y la transformaban en calor, que es una energía desordenada.
pero ya digo que probablemente esto influyó incluso en el desarrollo de nosotros como especies. Pero posteriormente, los humanos, muy posteriormente, hace 10.000 años, no hace cientos de miles, sino hace 10.000 años inventaron otra cosa, otro uso energético, que era la agricultura. ¿La agricultura qué es? La agricultura es coger energía que viene del sol y transformarla en el producto que tú quieras, en transformarla en trigo, en pan, si quieres, en leche, o sea, si quieres leche, pues tú pones allí, cortas los árboles, plantas hierba, pones unas vacas y te dan leche. O sea que la agricultura es una manera de aprovechar una energía ordenada, que es la energía solar, la radiación solar, y transformarla en energía química para lo que nos conviene. Esto también fue un cambio brutal en la especie humana, porque en el momento, como ya saben ustedes, en el momento que se inventa la agricultura, entonces los humanos tienen asegurada la comida. Antes de la agricultura tenían que andar por el bosque o por donde fuese, a ver qué plantas encontraban, a ver qué animalitos podían coger, y desde luego pasaban unas hambres enormes. A partir de que tienen la agricultura ya tienen el trabajo, digamos, asegurado el pan, digamos, incluso con trabajar unos cuantos, no hace falta que trabajen todos, con lo cual se empieza a distribuir el tipo de trabajo. Bueno, pues tú te pones aquí a sembrar y yo me dedico a otra cosa y bueno, y a partir de que existe la agricultura se hacen los pueblos, las ciudades, todas estas cosas que ustedes ya saben. Pero eso fue otro invento humano. Entonces, dado que hay estas dos alternativas de utilizar energía, bueno, aquí tendríamos esto, o sea, un campo, en el fondo, es una enorme placa solar, en donde aprovechamos la energía lumínica para, esto, mire, pues aquí, pues para un campo de trigo, por ejemplo, vale. Bueno, esta la saltaremos, esto es simplemente la energía de la fotosíntesis, etc. Bueno, entonces la pregunta es, ahora hay otra posibilidad de utilizar energía. Hasta ahora hemos tenido una energía ordenada, que era la energía química de la madera, para convertirla en energía desordenada, el calor. Ahora, después, la agricultura es una energía ordenada, que era la energía solar, la convertimos en energía química, que también es ordenada. Entonces queda una posibilidad. Podemos coger calor, que es una energía desordenada, y convertirla en trabajo, que es una energía ordenada. ¿Se puede hacer esto? Bueno, depende. Para saber si se puede hacer, tenemos que volver a nuestra fórmula de antes. Y nuestra fórmula de antes dice que se puede hacer siempre y cuando tú puedes de aquí disminuir la entropía, disminuir el desorden, si aquí aumentas la energía para tirarla, para no aprovecharla. Y eso que a nivel práctico, ¿qué es? Las máquinas. Las máquinas cogen energía, te hacen un trabajo, pero nunca te transforman toda la energía que cogen en trabajo, ni mucho menos. Transforman en trabajo pues un 25%, un 30%, etc. Por ejemplo, un coche. En un coche, la gasolina que metemos dentro, el depósito, pues se transforma en movimiento un 25%. El resto, ¿dónde va? Es calor que sale por el tubo de escape o calor de calentar el motor que tú tienes que refrigerar. Y claro, ya se fabrica el coche para que no para refrigerar el motor. Pero bueno, da lo mismo. ¿A ti qué te importa si tienes que tirar energía? Tú lo que quieres es ir de un sitio a otro. Pues si tengo que gastar más energía, pues la gasto. Pero yo quiero ir de un sitio a otro. Por esto todas las máquinas son así. Y no es que estén mal hechas, es que por esta fórmula tienen que ser así. Porque entonces, sí, se puede convertir
Y eso es la revolución industrial. Y eso pasó hace unos 200 años. En el momento que, digamos, hay una serie de personas, bueno, la revolución ya lo saben ustedes también, se inventan las máquinas, empiezan, pues, bueno, pues esto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esto sería el ciclo de una máquina de, por ejemplo, una máquina térmica, una central térmica, por ejemplo, una central térmica que fabrica energía, que fabrica electricidad, perdón, solo convierte el calor, una central de carbón o que queme algo, solo se transforma en electricidad un 30%. Lo demás se pierde. Se puede recuperar parte del calor calentando los pueblos de al lado, pero no como electricidad. Porque la electricidad sí que es trabajo. La electricidad es una energía ordenada que, bueno, aquí pues podemos tener luz, podemos tener ordenador que funcione, puedes lavar la ropa, con electricidad puedes refrigerar. Eso sí que es trabajo, pero solo una parte. Lo demás se pierde. Es decir, que si se fijan, la revolución industrial va bien, pero es a base de todavía gastar mucha más energía de lo que gastaban los individuos antes. Pero bueno, aquí es esto, o sea, si por ejemplo tenemos una estufa eléctrica, piensen que si es un fuego, pues por cada unidad de calorías que salen una cantidad de CO2. Pero si es una estufa eléctrica, por cada unidad de energía se quema el triple de CO2. Lo que pasa es que no se quema en casa, se quema fuera, en la central térmica. Claro, si la electricidad sale de energía renovable ya es otra cosa. Pero si sale de una central térmica, pues es el triple. Bueno, pues estos son una serie de máquinas que todos conocemos y utilizamos y estamos a la mar de contentos de tenerlas. Y esto evidentemente cambió de nuevo la civilización. Y el hombre tecnológico, por ejemplo, per cápita, pues gasta, diríamos, todo esto de energía, cuando pues, los antiguos pues, gastaban mucho menos. Ahora, el hecho de generar la revolución industrial ha sido súper beneficioso para los humanos. Es decir, el desarrollo tecnológico, el motor de vapor, el motor de explosión, la energía nuclear, la conquista del espacio, todo esto sale en el momento de que las máquinas se utilizan. Que por tanto, al tener las máquinas, muchísima gente no tenía que trabajar como, diríamos, animales expertos en el campo, en aplicaciones manuales, sino que podían hacer otras cosas y, por tanto, bueno, pues esto es el salto tecnológico y científico. También las leyes de la física, la química, la biología, las leyes básicas se han desarrollado después de la revolución industrial. A nivel sanitario lo mismo, las vacunas, los antibióticos y otras cosas también se han desarrollado después de la revolución industrial, con lo cual la esperanza de vida ha mejorado muchísimo y también como especie nos hemos reproducido mucho y aquí tenemos, por ejemplo, el número de individuos que estamos en el mundo. Es decir que aquí cero se refiere al nacimiento de Jesucristo, la manera que tenemos de contar el tiempo, pues antes que esto, la escala es en miles de millones. Pero fíjense que antes, esto ya, el tiempo de los romanos, por decir algo, o sea, que serían 50 millones o 100 millones de personas en todo el mundo. O sea que cuando hacían un desfile de estos que salen de las películas, pues bueno, debían vaciar Roma, porque no había tantos, o sea, y en cambio, bueno, va más o menos siguiendo la curva demográfica, va subiendo, no mucho, pero cuando llegamos a los tiempos de la revolución industrial, es cuando va para arriba. Bueno, esto es un hecho. De hecho, en teoría, cualquier especie lo que pretende es reproducirse lo más que puede. Por lo tanto, los humanos pues lo hemos conseguido. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo,
en qué se gasta la energía que producimos, en qué se gasta. Es decir, claro, como la revolución industrial requiere tanto gasto de energía, entonces rápidamente se vio que si quemamos todos los bosques del mundo, nos quedamos sin árboles, pero ya se acabó, o sea que no basta esto. Entonces es cuando con la revolución industrial se empieza a hacer la minería del carbón y posteriormente la minería del petróleo y posteriormente la del gas natural. Es decir, antes, en la Edad Media, lo que les interesaba en la minería eran los metales. Ahora también interesan, claro, pero iban detrás del hierro, pero el carbón como tal, bien, si lo tenías a mano, los indios de América, por decir algo, conocían el petróleo. ¿Y para qué lo usaban? Pues para pintarse. ¿Para qué lo necesitaban? Otra cosa, para quemar esto tan asqueroso. Podían quemar madera. Ahora, cuando te hace falta mucha energía, vale, pues hombre, pues el petróleo también sirve, etcétera. Entonces, podemos ver entonces, aquí hay más o menos, hoy por hoy, y en la predicción de lo que, bueno, veremos si la cosa cambia, pero bueno, es decir, el petróleo, el carbón y el gas natural, todo esto son procesos de combustión, con lo cual utilizar todo esto quiere decir quemar y generar CO2, dióxido de carbono que va a la atmósfera. O sea que, entonces, aquí podemos ir viendo, por ejemplo, diferentes gráficas en donde se va viendo cómo el consumo de energía va paralelo al incremento del CO2, del dióxido de carbono, perdón. Bien, entonces, el CO2 nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto es bueno, es malo? ¿Qué problema hay con el CO2? Vale. Entonces aquí tenemos que tener claro que el CO2 sigue aumentando en la atmósfera. Aquí tenemos, o sea, en el año más o menos 1957, hubo un norteamericano que dijo, oye, todo eso de quemar tanta cosa, igual está aumentando el CO2 que hay en la atmósfera. Entonces, el hombre se le ocurrió en las Islas Hawái poner un medidor de CO2 e ir apuntando cada día cómo aumentaba el CO2. ¿Por qué lo fue a hacer a las Islas Hawái? Porque lo que interesaba era ver la media del mundo. No, si te pones al lado de una ciudad, claro, medirás lo que se desprende más o menos de esta ciudad. En cambio, hoy en día esto se está midiendo esencialmente en las Islas Hawái, estos datos son de allí, también en la Antártida, también en Tenerife, en el Teide, en el Observatorio del Teide en Izaña y en Irlanda. Bueno, pues estos son los datos de CO2, la concentración en partes por millón, y aquí tenemos el último dato, o sea, el año pasado, o sea, el 31 de diciembre, ya estábamos a 421 partes por millón. Entonces, el CO2, por tanto, ha ido subiendo cada año. El año del COVID, el 2021, también subió, o sea, 2,2. Y podemos ver además que si miramos el incremento, entre los años 59 y 76 subía 1,3 partes por millón por año, pero después del 76 al 2003 sube 1,8 partes por millón por año y en los últimos años sube 2,3 partes por millón por año. O sea, va subiendo cada año más. Aquí tienen la curva del CO2, cómo sube hasta el 2023. Y entonces, dado que, según estudios, que después ahora veremos, esto de tanto subir el CO2 pues no puede ser bueno, pues yo lo que he puesto en esta curva son los convenios de Río de Janeiro, de Kioto, todos esos, de París, por ejemplo, donde se han tomado muchas medidas para ver si se podía parar lo del CO2, y ya pueden ver que esas medidas han tenido un éxito brutal. O sea, no se ha notado nada. Yo me acuerdo de Kioto, que parecía unas medidas súper radicales, pues bien, pues... Vale, pues esto es como ha ido subiendo el CO2. Entonces, de entrada, el CO2, ¿qué problema tiene? ¿O qué problema no tiene? Bueno, tal como funciona nuestro planeta, tiene una atmósfera
y entonces esa atmósfera recibe una radiación solar, y esa radiación solar está esencialmente en el campo del ultravioleta y del visible, con lo cual entra, una parte se refleja, pero una parte entra, se absorbe por la Tierra, y la Tierra desprende calor, porque cualquier cuerpo, según su temperatura, desprende calor, y reemite radiación electromagnética al exterior. Pero esa radiación que reemite la Tierra es en el infrarrojo, es diferente, a una longitud de onda más larga. Con lo cual, lo que ocurre es que hay algunos elementos de la atmósfera que absorben, que son transparentes a la radiación que entra, pero absorben la que sale. Uno de estos es el agua, y otro es el CO2. Eso es lo que eso da lugar a que la temperatura, o sea, que la Tierra se caliente, porque la atmósfera, de algún modo, retiene parte de esta radiación solar que llega y calienta toda la Tierra. Eso es lo que se llama el efecto invernadero. Eso es un efecto muy positivo. Si no existiese la atmósfera en la Tierra tendría una temperatura media de menos 20 grados. Todo estaría congelado. Y entonces, bueno, pues gracias al efecto invernadero, bueno, pues tenemos una temperatura más o menos agradable. Claro, aquí tenemos el espectro, o sea, la banda de radiación solar que entra, y aquí tenemos la banda de radiación solar que la Tierra emite fuera. Aquí es a nivel cualitativo, no cuantitativo. Pero lo que pasa es que el agua absorbe esta banda, y esencialmente es transparente aquí, y también el CO2 también absorbe en esta banda. Bueno, entonces, esto es otra manera de explicar lo mismo. Nos entra la radiación de una manera y sale de otra, y cuantos más gases de efecto invernadero tengamos en la atmósfera, más caliente tendremos la Tierra. Vale, entonces, ya es lo que he dicho, esto de menos 20 grados, entonces el problema, para entender qué problema hay con el CO2, es decir, sí, hay más CO2 cada año, ¿y eso qué? Es importante que estemos ahora a 420 partes por millón. Pues no sé, no lo sabemos. ¿Cómo lo podemos saber? El problema es que, ¿cómo podemos saber lo que había antes de la revolución industrial, lo que había antes de la intervención humana? Como antes nadie lo medía, pues no lo podemos saber. Pero sí, se puede saber de una manera, y es a partir del hielo acumulado en el Polo Norte, bueno, el Polo Norte no, en Groenlandia, y en el Polo Sur, o sea, en la Antártida. Cuando se acumula hielo, cuando nieva, se va compactando la nieve, y al final se acaba generando una columna de hielo. Y ese hielo entonces es estanco. Entonces, digamos que lo que pasa es que este proceso de acumulación del hielo no es perfecto, entre medio quedan agujeritos, y esos agujeritos tienen la composición de la atmósfera del pasado, la composición de la atmósfera que había antes. Entonces hay una serie de gente que se fue a la Antártida, a Vostok concretamente. Bueno, Vostok es un sitio, es una cooperación internacional, y esto de Vostok pues es porque lo empezaron los rusos y lo continuaron pues otros, los suizos, franceses y daneses. De hecho, ahora el Banco de Bilbao Vizcaya ha dado un premio a los que hicieron esto, precisamente. Lo han otorgado ayer, por esto lo comento. Bueno, entonces, esta gente y otros, no fue una cosa muy... Pues cogieron columnas de hielo, dataron los diferentes niveles, y cortando trocitos fueron desorbiendo, fundiendo el hielo en equipos de medida muy precisos para conocer cuál era la composición de la atmósfera
que había en el pasado. Y haciendo esto, consiguieron reproducir cuál era la composición de la atmósfera en los últimos 800.000 años, que es un tiempo. Hasta ahora han llegado a 800.000 años, ahora están intentando si llegan un poco más atrás, pero 800.000 años, hombre, por lo que he dicho antes de los humanos y todo esto, evidentemente es antes de que los humanos estuviéramos aquí haciendo nuestras cosas. Entonces, lo que se ve es que el CO2 iba oscilando en diferentes concentraciones, esto de forma natural, y variaba más o menos entre 180 partes por millón y 280 partes por millón, la concentración. Cuando la Tierra estaba caliente, cuando era una época interglacial, como es ahora, nosotros ahora vivimos en una época interglacial, que es que está caliente la Tierra. Bueno, pues entonces el CO2 más o menos estaba alto, a 280 partes por millón. Cuando la Tierra estaba en un periodo glacial, es decir, mucho más fría que ahora, el CO2 estaba bajo, a 190 partes por millón. Entonces, claro, con esta gráfica ahora podemos poner cuál es la concentración actual del CO2 y comparar. Y sale esto. De hecho, sale más arriba, porque aquí la gráfica, ahora ya estamos a 420. Es decir, que esto muestra que esta concentración de CO2 ciertamente es muy superior a lo que de forma natural había en los últimos 800.000 años. Es más, cuando de forma natural el CO2 estaba aquí, que es nuestra época interglacial, nosotros lo hemos subido mucho más, hasta aquí arriba. Hombre, este gráfico ya está diciendo algo, ya está diciendo, hombre, muy normal no es, digamos, no es que se nota un poco, pero no hay para tanto. Bueno, pues lo hemos subido hasta aquí y sigue subiendo, o sea. Además, este gráfico, por ejemplo, estas oscilaciones, bien, están bien por verlas y tal, pero las podemos transformar en cómo era el clima. Y, por ejemplo, aquí, cuando el CO2 en el periodo interglacial anterior, estábamos aquí, más o menos hace 120.000 años, es mucho tiempo, ¿vale? Cuando estábamos aquí, toda Groenlandia se fundió. No había hielo en Groenlandia. De hecho, esto se sabe porque también se ha medido el CO2 en Groenlandia y en los hielos de Groenlandia, pero allí el registro solo puede llegar a 120.000 años, porque después ya no hay hielo. Sí que coincide, o sea, la gráfica de Groenlandia con la de la Antártida coincide. O sea, bueno, pues aquí vemos que el incremento de CO2 que ha habido no es una cosa trivial, sino que es algo que en relación a la variación natural es muy fuerte. Bien, entonces diríamos que si esto lo resumimos en una gráfica, pues tenemos que en los últimos 800.000 años, cuando el CO2 pasaba de época glacial a interglacial y viceversa, había un salto de 90 partes por millón. Pues nosotros, cuando estaba aquí arriba, lo hemos saltado ya a 142 partes por millón. Con lo cual quiere decir que no sabemos lo que va a pasar. O sea, evidentemente el CO2 aumenta el efecto invernadero, aumenta el calor, pero hemos sacado el sistema climático, diríamos, de su situación de equilibrio o de pseudoequilibrio. Hemos alterado algo muy importante de la atmósfera y no hay modelos en el pasado
que nos permitan saber, es decir, en el registro que han visto, tú no puedes decir, bueno, sí, cuando el CO2 estaba aquí pasaba esto. No, ya estamos fuera de escala. Estamos haciendo un experimento con el planeta. Y nosotros somos parte del experimento, claro. Pero esto es lo que hay. O sea, no es solo esto de que sí, que hay el calentamiento. Sí, el calentamiento, y vete a saber lo que habrá. Porque estamos fuera de escala. Bien, esto además, lo que ocurre es que hay otros gases de efecto invernadero, que no son tan importantes como el CO2 a nivel cuantitativo. El CO2 es el 55% del efecto invernadero, pero hay otros como el metano o el óxido de nitrógeno, y esos, el metano también. Aquí tenemos en la Antártida medida la variación de metano, y aquí tenemos el incremento de metano. También ha subido mucho más que la variación normal. Y después, con lo cual, aquí tenemos otra vez la gráfica correspondiente al metano, y también el incremento ha sido mucho más alto. Pero ya digo que el metano, aunque eso es la variación de concentración, no es tan importante globalmente como el CO2. Y el N2O, bueno, aquí falta un trozo porque no se ha podido medir, pero bueno, aquí también ha subido un poco, pero no tanto, con lo cual lo del N2O pues da así. Bien, entonces, todo esto que he dicho, vale, pues es un problema, pero si decimos que el efecto invernadero tiene que dar lugar a un incremento de la temperatura, bueno, pues vamos a medir cuál es el incremento, si esto es verdad. Vamos a medirlo, esto se puede medir. Entonces aquí tienen una gráfica que corresponde a la temperatura medida. Estos datos son de la NOAA. La NOAA es la Agencia de Estudio del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos. A mí me gusta mucho poner los datos de la NOAA por dos razones. Una, porque es muy seria, norteamericana, y son gente muy seria. Y segundo, porque en Estados Unidos hay un montón de gente que está en contra o no se cree o no se quiere creer lo del cambio climático, con lo cual, si la NOAA se pasa un pelín, enseguida le caerán un montón de bofetadas. Con lo cual, todo lo que dicen tienen que andar con mucho cuidado. Vale. Pues entonces la NOAA lo que hizo es, aquí se representa la variación de temperatura entre, digamos, se coge una media de este intervalo de tiempo, de 1940 a 1970 y algo, y se representa la temperatura media de todo el planeta, de mares y océanos, a lo largo del tiempo con respecto a esta media. Entonces lo que vemos es que antes de esto era más baja, o sea, era un poco más frío, y que después de este intervalo ha ido subiendo. Eso es la diferencia respecto. Y vemos aquí que además ha ido subiendo cada vez más. Ahora, no quiere decir que cada año necesariamente es más alto, porque hay una variación natural. Según estos datos, el 2016 fue el año más caliente desde todo el tiempo que se ha podido medir, porque esto sí que se mide así, se tiene que medir así. Aquí lo que no está es el 2023, porque todavía no lo han publicado. Pero hay otras agencias que también hacen estas medidas. Entonces, aunque a mí la que más me gusta es la NOAA, les ha traído otra, que es Copernicus, que es la europea. Y según Copernicus, el 2023 es el más caliente de todo lo que hay antes. Veremos lo que dice la NOAA. Supongo que igual, porque si se fijan, también Copernicus decía que el 2016 era el más alto hasta ahora, pero esto es la media mundial. Eso es la media mundial de océanos y mar. Entonces, como ya saben ustedes, esto de las medias va por barrios. Es decir, que si todos comemos un pollo al mes, pues quiere decir que uno comerá 2 y otro no comerá ninguno. O sea que eso es la media. Entonces, en un sitio puede haberse calentado más y en otro se ha calentado menos.
pero yo espero que en pocos días o a final de mes ya estén los datos de la NOAA, pero en cualquier caso, ya están saliendo en los periódicos lo que dice Copernicus, que el 2023 ha sido el año más caliente de todo el tiempo que llevamos de registro. Bueno, esto entonces... ay, perdón, es que... A ver, ¿cómo es esto? ¿Estoy yendo para atrás o qué? Ah, vale. Bueno, entonces, si hablamos del clima, también lo que tenemos que tener en cuenta es que el clima de la Tierra depende, como todas las constantes que determinan cómo es la naturaleza, en última instancia dependen del mar. O sea, bueno, ya saben, el mar ocupa el 73% de la superficie terrestre y además es una masa de agua enorme que es la que determina pues, cómo es el clima en la Tierra. De hecho, aquí tenemos las corrientes marinas principales del mar y hay una que es muy importante, que es la corriente del Golfo. La corriente del Golfo coge agua del Golfo del Caribe, que aquí, como estamos más o menos en el trópico, hay mucha evaporación y por tanto esta agua acumula mucha sal y es muy densa y después la transporta hacia arriba, hacia el norte, perdón, y acaba yendo por aquí, por Europa. Afecta a Europa y en cambio no afecta a América. Entonces lo que tenemos es que esta agua que nos sube por aquí, esto en rojo sería el agua en la superficie, la corriente del Golfo, que llega por aquí y cuando llega a este punto y a este punto, aquí al norte de las Islas Británicas, al norte de Islandia, se hunde. Porque como se va enfriando y tiene tanta sal, pues se hunde. Es muy densa y se hunde, y también se hunde por aquí. Vale, entonces lo que ocurre es que al hundirse, después sigue por abajo y va por aquí debajo y baja, atraviesa el Ecuador y se reparte, con lo cual esto es un sistema que... es una manera es como funcionan actualmente las corrientes del mar. Esto para nosotros, este flujo, sí, podemos aquí, este flujo que uno puede decir, pues qué curiosidad. Bueno, esa curiosidad resulta que tiene un flujo de 15 Svendrups, esto quiere decir 15 millones de metros cúbicos por segundo. Bueno, esta cifra, pues sí, pues parece muy grande, pero ¿es mucho o es poco? Bueno, pues lo podemos comparar, por ejemplo, con el caudal de todos los ríos del mundo. Y el caudal de todos los ríos del mundo, pues es 2. O sea que esto es mucho más que todos los ríos del mundo. Y lo podemos comparar con la precipitación global del mundo, de lluvia y de nieve. Y más o menos coincide con la precipitación global de todo el mundo. O sea que este flujo no es una trivialidad, sino que es una cosa muy importante. Entonces, lo que ocurre con este flujo es que si nosotros miramos desde arriba el Polo Norte, que el Polo Norte está en el mar, pero en teoría, si uno piensa, pues lo normal sería que hubiera pues todo de hielo aquí, no solo, y aquí falta un trozo. Este trozo que falta, pues esto es la influencia de la corriente del Golfo, que la corriente del Golfo viene por aquí y como calienta todo esto, pues aquí estamos en un clima mucho más caliente que no en América del Norte, por ejemplo. Con lo cual podemos estar agradecidos a nuestros abuelos porque escogieron bien el sitio donde vivir. Los que vivían aquí pues no escogieron tan bien. Bueno, pero pues esto es cómo funciona.
Fíjense que, por ejemplo, si vemos la latitud de la península ibérica, nos vamos a la latitud de Nueva York. En Nueva York en invierno se les congela el puerto, a veces. Aquí no pasa esto. Bien, entonces lo que ocurre es que este sistema lo que hace por el fondo es que hay agua del norte, esa agua que genera la corriente del Golfo, que empuja hacia el sur, y alrededor de la Antártida, que también está muy frío, pues se genera agua en la Antártida que va hacia el norte. Y por el fondo del mar tenemos unas aguas que vienen del norte que empujan y otras que vienen del sur que también empujan. Este sistema es el que funciona en las épocas interglaciales, como ahora. Cuando es época glacial, este sistema no funciona. Cuando es época glacial, la corriente del Golfo se para, no funciona. De hecho, lo que caracteriza la época glacial es que no funciona la corriente del Golfo. Eso es lo que ocurre, o sea, cuando ahora es esto, una época interglacial. Cuando estamos en una época glacial, la corriente del Golfo no funciona y, por tanto, los hielos ocupan una buena parte de Europa, y bueno, y depende de... Entonces, de hecho, bueno, no es que se congele, o sea, en los trópicos, por ejemplo, no cambia tanto la cosa, es que la época glacial lo que caracteriza sobre todo es un enorme aumento de la masa de hielo en Europa y también en América, claro, también aumenta por aquí. Pues eso es lo que, digamos, hay algo que hace que se ponga en marcha o se pare la corriente del Golfo. Bueno, entonces, digamos que uno de los temas que, diríamos, preocupa más es ver si ese aumento de CO2 puede afectar a la corriente del Golfo. Porque esto, desde luego, es un elemento muy sensible del funcionamiento del clima. Además, la corriente del Golfo, aunque en inglés le llaman el conveyor belt, o sea, como diríamos la cinta transportadora, pero es un concepto un poco, yo creo, equivocado, porque uno cuando piensa en una cinta transportadora, digamos, piensa en algo que se mueve siempre, pues no es así. La corriente del Golfo es una cosa estacional. Aquí tenemos, por ejemplo, en este mapa, los sitios donde se hunde la corriente del Golfo en enero, cuando está muy frío el mar. Y después en febrero, los sitios donde se hunde el agua, en rojo es donde se hunde más de 1000 metros, en marzo también, en abril, en mayo ya menos, pero en junio ya no se forma, ya no hay hundimiento del agua. En julio tampoco, porque ya está caliente el mar. En agosto, o sea, todo este tiempo se para el mecanismo de hundirse el agua. En septiembre, en octubre, entonces en noviembre empieza otra vez, y en diciembre empieza otra vez el ciclo. O sea que es una cosa estacional, que en conjunto da lugar a lo que hemos explicado, pero digamos que si aquí hay cambios, si se nos calienta mucho la parte del norte, pues igual afecta a la corriente del Golfo esto. Entonces, de hecho, con el cambio, con todo este calentamiento del planeta, lo que se ha visto es la zona más afectada del planeta es el Ártico, precisamente. O sea, en la zona donde más se nota el aumento de temperatura, este aumento global que he dicho, lo del pollo, pues allí pues les toca pues 2 o 3 grados, y en otros sitios pues toca 0,1 o 0,2, pero allí les toca mucho más. Y eso se traduce en el hecho de que, por ejemplo, en verano disminuye mucho el hielo que hay en el norte,
antes el hielo llegaba más o menos toda esta zona, y les disminuye mucho más. Claro, eso es más sensible porque esta masa de hielo está encima del mar. O sea, el Polo Norte es hielo, es un enorme iceberg, digamos. En la Antártida no, en la Antártida el hielo, el Polo Sur está encima de un continente, pero en el Ártico no. Y por tanto, en cierto modo, es más sensible a cambios. Además, Groenlandia también en verano se funde mucho más, que después se vuelve a congelar, pero la zona que cada año diríamos se funde más también nos va aumentando. Si llegase a fundirse todo el hielo que hay en Groenlandia, cosa que no va a pasar, ya lo aviso, no va a pasar en este siglo XXI, más adelante ya se verá, en el siglo XXI no va a pasar, el nivel del mar subiría 7 metros, teniendo en cuenta cuánto hielo hay aquí. Pero bueno, ya digo que esto no va a pasar. Pero lo que sí se hace, bueno, se ha ido viendo cómo varía los niveles de hielo en la zona esta del Ártico, y sí que se va viendo que este hielo pues cada vez se va como, bueno, hay menos, o sea, el ciclo es de menos hielo. Después tenemos que con esto de esta, digamos, variación, también tenemos que una cosa es el hielo de agua dulce, que es lo que hay en Groenlandia, y las masas de hielo de icebergs, digamos, pero después está el hielo marino, que sería el agua de mar congelada. Entonces, esa zona es, diríamos, secundaria con respecto al agua dulce, o sea, el hielo que hay en la Antártida y el hielo que hay en Groenlandia es nieve que se ha depositado, no es que se congela el mar. Pero alrededor sí que hay hielo marino. Entonces, cuando hay hielo marino, ese hielo marino hace que el calor que viene del fondo del mar pues quede parado y por tanto la temperatura del aire es mucho más fría, pero si no hay hielo marino, entonces el mar hace un efecto de aumentar el efecto invernadero, porque entonces el calor que viene del mar pues nos calienta la atmósfera, o sea, el mar está más o menos a 0 grados, a 1 grado, entonces nos pone el aire a 0 grados. Si esto lo paras, entonces el aire nos queda a menos 30 grados. Bueno, con todo esto, hoy por hoy, no está muy claro si la corriente del Golfo está parando o no. Hay algunos estudios que dicen que ha disminuido un poco. Bueno, por ejemplo, que ha disminuido unos 2 Svendrups, o sea, unos 2 millones de metros cúbicos por segundo. Esto sería un estudio que se publicó en Nature hace algunos años, el 2018. Ha habido otros estudios que están dándole vueltas a esto, pero no vamos a entrar en mucho detalle en esto porque ya es un tema muy especializado. Pero digamos que, bueno, no está aquí garantizado, no hay nada garantizado. O sea, tengamos en cuenta que cada vez que el planeta ha cambiado de época glacial a interglacial y viceversa, la corriente del Golfo se ha parado y se ha vuelto a poner en marcha. O sea que aquí no, digamos que lo que ocurre es que entonces la corriente del Golfo, en lugar de tirar tanto para el norte, gira más a latitudes más al sur, con lo cual ya no calienta la parte norte. Bueno, otro tema, además, en relación con esto, es la radiación solar. O sea, claro, la radiación solar es más vertical en el Ecuador, como ustedes saben, y en los trópicos, y donde es más oblicua es en las zonas de alta latitud, como puede ser la zona ártica o la zona antártica. O sea, aquí es más frío porque
los rayos solares entran con más oblicuidad con respecto a la superficie de la Tierra. Vale, entonces lo que ocurre es que, claro, digamos que hay una radiación que llega a la Tierra y la Tierra emite, ya pararé un poco porque son las 8 ya. La Tierra emite calor, con lo cual, digamos, hay siempre, esto es como si fuese, hay una zona muy caliente y otras más frías, con lo cual en la Tierra siempre hay un transporte de calor de la parte de aquí, del Ecuador, hacia el polo sur y hacia el polo norte. Esto, si tenemos la corriente del Golfo transporta calor de la zona más caliente hacia el norte, con lo cual ese calor se transporta por el mar, y el agua tiene una capacidad calorífica más alta, con lo cual, digamos, pues es un transporte de calor, diríamos, más suave que no el transportar el calor a través de la atmósfera. Pero el calor se tiene que transportar. O sea, si tú tienes mucho calor aquí y poco aquí, por física, pues hay un flujo de calor de aquí arriba y de aquí abajo. Eso no hay color. Eso siempre pasará. Tanto sí. Entonces, lo que ocurre con esto es que tenemos, pues, unos ciclos en la atmósfera que explican cómo funciona en general la atmósfera, y tenemos digamos, unos vientos predominantes. Entonces, lo que ocurre es que si no funciona el mecanismo de la circulación termalina, todo el calor se tiene que transportar por el aire, con lo cual pequeñas variaciones de calor dan lugar a diferencias de energía más grandes, es decir, a vientos más fuertes. Todo esto, donde voy a parar, es que, y además esto lo hemos medido nosotros en trabajos nuestros, en los tiempos en que no funcionaba la circulación termalina, bueno, esto no entra en el detalle pero serían estos tiempos en que estamos en estos puntos bajos. Estos son marcadores de la intensidad del viento, y la intensidad del viento era mucho más fuerte en latitudes, por ejemplo, como las nuestras, de 35 grados norte, cosas así. Es decir, que cuando no funciona la circulación termalina, no solo afecta a eso, a la temperatura, sino que los vientos son mucho más fuertes. Bueno, pues esto es algo que, bueno, ya se verá. O sea, de hecho, el tener que globalmente la temperatura, tener que la temperatura general del planeta es más alta, da lugar a dos cosas. Una, a que hay más vapor de agua en el aire, con lo cual, digamos, puede haber lluvias mucho más fuertes en un sitio u otro, y por tanto hay más inundaciones, y otro es la intensidad del viento. Y evidentemente, pues los huracanes van aumentando porque vientos más fuertes y temperaturas más altas y más humedad da lugar a efectos más fuertes. Esto no quiere decir que tengas asegurado que te va a llover donde tú quieres. Esto es otro problema. O sea, va a llover en algún sitio, pero igual no te toca a ti. Bueno, yo casi que, acabaré con esto. Es decir, en el Atlántico, por ejemplo, tenemos lo que se llama la oscilación del Atlántico Norte. Es decir, que por la latitud que está la península ibérica, por decir algo, nosotros esencialmente recibimos el aire, el viento siempre viene del oeste. Lo que en inglés se llaman los westerlies y en castellano serían los contralisios. Vienen del oeste. Y toda la humedad es esencialmente, no siempre, la lluvia, todo nos viene del oeste. Lo que pasa es que hay lo que se llama la oscilación del Atlántico Norte, es decir,
en la zona de las Islas Azores, si se calienta mucho, hay presiones atmosféricas más altas y eso desvía los vientos que vienen del oeste más hacia el norte, con lo cual la lluvia se nos va pues mucho más a zonas más al norte de Europa. Eso es cuando tenemos la oscilación del Atlántico Norte positiva. Si aquí en la zona de las Islas Azores hay menos temperatura y por tanto presiones atmosféricas más bajas, entonces los vientos siguen más o menos las líneas de latitud y nos lleva la lluvia aquí, a la península ibérica. Bueno, esto es un punto muy importante respecto a la pluviosidad de un sitio o de otro, a nivel de Europa. Bueno, ya paro aquí porque veo que son las 8:10. Hay diferentes otros aspectos que también influyen en el clima, pero pues lo dejo aquí porque bueno, los glaciares también están desapareciendo. Hay varios efectos que digamos. En cualquier caso, lo que como conclusión sí que está claro que el calentamiento global es de lejos el problema más importante que tiene la humanidad para el mantenimiento de unas condiciones adecuadas de desarrollo. Esto es, vamos, aparte del aumento de temperatura, estamos sacando el clima del planeta de las condiciones de estabilidad que ha tenido en los últimos 3 millones de años, o sea, lo que les he enseñado es los últimos 800.000, pero más o menos los continentes y las corrientes han estado de esta manera en los últimos 3 millones de años. Con lo cual, bien, ya veremos lo que ocurre. Estamos haciendo un experimento con el planeta y nosotros estamos dentro. Y tenemos un mensaje por parte de las generaciones que vienen detrás, que es este. Bueno, y yo pues encantado de hablar con ustedes y si tienen preguntas, pues creo que es mejor que hablen ustedes. Aquí, sí. No, pero es igual. No nos has hablado nada de la corriente del Niño, que en la zona de América Latina... Vale, sí. Bueno, claro. Sí, claro, es que esta vez lo que quería enfatizar era la parte de la energía. Sí, la corriente del Niño es una corriente que también es importante, pero no es tan importante como la corriente del Golfo. O sea, la corriente del Niño es un transporte de calor que hay desde Australia hasta el Perú, más o menos, o sea, es en el Pacífico Sur, que cuando está en el modo El Niño, lleva mucho calor encima del Perú, y eso también genera un montón de desajustes que después influyen un poco en todo el mundo, pero no es una corriente, digamos, bueno, aquí todo es importante, pero no es una corriente tan importante como lo de la corriente del Golfo. Dicho así en general. Y es más una cosa un poco más atmosférica que no, bueno, también entra el agua, pero es más atmosférica. Mucho el agua, yo he vivido en Ecuador y yo sé lo que es eso. Ah, sí, claro. Es que influye mucho también en la pesca o influye en... Sí, por supuesto. Sí. Allá. Nos ha dicho usted que en América hay muchas personas que niegan estas cosas. ¿Niegan los datos, niegan su implicación o es que simplemente dicen, como esto es un experimento en el que el planeta no ha estado nunca, no sabemos y no nos vamos a meter en todo el lío que supone el cambio de obtención de energía sin saber a dónde vamos a ir en cualquier caso? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, O sea, entrar a ver, creo que por un lado, pues habrá gente que pensará, pues bueno, como no es fácil una solución, pues
pues el que venga atrás, el que venga detrás, pues que arree, aquello que se dice. Otros simplemente no quieren ver la evidencia, pero también hay gente que niega lo de las vacunas, o gente que, es decir, pues hay, digamos, y también, evidentemente, pues hay toda una corriente muy clara de negarlo por intereses económicos. O sea, vamos, o sea, en este sentido ha sido un poco sarcástico el hacer la última conferencia del clima allí en Dubái, donde es un sitio donde, por ejemplo, hasta riegan el desierto con agua desalada del mar, con lo cual esto es un coste energético brutal. Y bueno, o sea, desde luego es una zona en donde si hay un país en donde han hecho algo totalmente fuera de lo que es algo, digamos, afín con la naturaleza, es en Dubái, donde además construyen un montón en el mar, hacen además palmeras y no sé qué, además han hecho el edificio más alto del mundo, pero que no tiene ningún sentido. Bueno, si te da la gana hacerlo, pues lo haces, pero yo estuve allí, o sea, y además te dicen, no, pero ahora en Arabia Saudí van a hacer otro más alto que el que tenemos nosotros. Pero nosotros ya hemos empezado a hacer otro que será más alto que el que harán en Arabia Saudí. O sea, vamos, quiero decir que, aquí, claro, lo que pasa es que todos esos países también les tocó la lotería con la cantidad de petróleo que hay en los Emiratos o, por ejemplo, en Qatar, el gas natural, y evidentemente todo eso genera un montón de CO2 y no les interesa mucho que la cosa pare. O sea, aquí también hay unos intereses económicos muy fuertes que después se subvencionan un montón de medios de comunicación para un poco pues enredar, confundir al personal. Ahora, la solución no es fácil, o sea, a ver, no es sencillo. Aquí todos en el mundo gastamos un montón de energía y sí hay que pasar a utilizar energías renovables en sustitución de esto, pues no es fácil. Aparte de esto, también hay que pensar que, a ver, hay cosas que tendríamos que ver, es decir, yo siempre pienso cómo vivían mis padres, y entonces, digamos, por lo menos no gastemos más energía que lo que gastaban ellos. Y por decir un ejemplo, en ciertos sitios de España mismo, tú ves ahora en invierno ahora nos da la gana estar en las terrazas en la calle. Bueno, pues como en la calle hace frío, mira qué casualidad, en invierno hace frío, pues que me pongan una estufa en la calle. Y ahora tú ves un montón de sitios con terrazas con estufas puestas. Pues vale, bien, pues muy bien. Esto a nivel de mis padres, por decir algo, en invierno pues iban al bar dentro y en verano iban fuera. Pues mira, ahora claro, si ahora nos da la gana, pues en invierno también estar fuera, pues esto es un consumo más alto de energía, que además, todo se ha dicho, si ven el color en muchas de estas estufas, el color de las llamas es amarillo, lo cual quiere decir que queman mal, lo cual quiere decir que generan hidrocarburos aromáticos policíclicos que son cancerígenos. Y la gente que está tan satisfecha en sus mesas al lado de esto, están respirando un montón de compuestos cancerígenos. O sea, eso no se dice, pero es así. Pero bueno, eso es un ejemplo. O por ejemplo, en verano, bueno, en verano hace más calor. Ahora, si en verano le ponemos el aire acondicionado a toda máquina, pues el aire acondicionado, como es energía eléctrica, si esta energía eléctrica sale de una central térmica, por una unidad de energía son 3 veces más CO2 que si fuese digamos, si fuese el caso del calor. Lo que pasa es que, claro, si es refrigerar, no hay otra alternativa que sea electricidad, eso está claro.
Pero el aire acondicionado, de hecho, en España, en general, el consumo de energía ahora ya es más alto en verano que en invierno, por el aire acondicionado que está toda la máquina en muchos sitios. O sea, yo no quiero decir que no se pueda poner, pero la moderación, es decir, que aquí, aparte de cambiar el sistema de producción de energía, evidentemente, de algún modo hay que intentar gastar menos energía. Esto también es evidente. Si no, no da abasto la cosa. Es un poco... Hola, buenas noches. Lo primero, agradecerte la exposición. Me parece que es muy acertada en conceptos, en forma, en simplificar el fundamento químico y físico de lo que es los elementos clave en el cambio climático. Y la segunda cosa que te quería preguntar es, bueno, la primera cosa que te quería preguntar era, ¿y la ciencia cómo puede condicionar la política? Porque en la ciencia lo tenéis clarísimo, es decir, los cambios que se están dando, pero yo veo que los organismos que existen, incluso las conferencias que se dan, no tienen carácter vinculante y realmente no condicionan, ¿no? Simplemente son recomendaciones. Sí. No sé, ¿qué tenéis que fundar un partido político? No sé qué tenéis que hacer para condicionar. Bueno, a ver, el problema, mira, en este sentido, sí, yo creo que has dado mucho en el clavo. Es decir, la ciencia montó el Panel Internacional del Cambio Climático, el IPCC. Pero esto fue, digamos, de algún modo asumido por los países desde un punto de vista oficial, y desde el momento en que fue asumido por los países, de algún modo, bueno, por un lado, las recomendaciones que han dado los del Panel Internacional del Cambio Climático siempre han estado mediatizadas por la política. Y yo conozco personas que han estado en el panel que, por ejemplo, ellos te decían, mira, cuando Estados Unidos estaba muy en contra de todo esto, porque tienen grandes empresas que se dedican a la explotación del petróleo, ahora no están tan en contra, pero me decían, no, pero los americanos tienen la mala fama, pero dentro del panel, los que nos dan una caña que no veas son los de Arabia Saudí, que contratan a los abogados americanos más digamos, espabilados, y ahí dentro, estos son los que cada letra, cada coma que pones, tienes que lucharla mucho. Bueno, lo que pasa es que, de algún modo, no sé, en los tiempos recientes, uno podía pensar que íbamos hacia, como diría yo, a una más racionalización de cómo gestionar las cosas, y en los tiempos recientes lo que vemos es que no, es que una parte de la sociedad sí, pero otra no. Por ejemplo, bueno, el señor Trump en Estados Unidos, pues claro, todo lo contrario, o sea, pero aquí mismo, bueno, no sé, pues ya ves los de Vox y gente de esta, o sea que también volvemos un poco a, no sé, pues no entras en un... Es difícil, o sea, los elementos están encima de la mesa y bien, bueno, también lo que ocurre es que, claro, las cosas no son simples. Cuando hubo esto de la guerra de Ucrania y escaseó el petróleo, bueno, hubo un tiempo que había menos, bueno, todos los países corrieron rápido, no solo a conseguir petróleo y gas natural, sino a bajar los precios. Bueno, o sea, yo no quiero, evidentemente hay un problema de gente que no podía pagar, pero claro, también enseguida correr a mantener el status quo, de bajar los precios para que, bueno, también ocurre que, por ejemplo, en sitios, y en Cataluña esto pasa, que, bueno, donde haces un planteamiento de poner unos molinos de viento, según donde no es adecuado, evidentemente, pero, hombre, en algún sitio los tienes que poner, o sea,
Y entonces, pues, si aquí no me gustan y pues que los pongan al vecino, pues todas esas cosas, pues sí, hace que hay muchos otros inputs que en tomar las decisiones que son... Yo esto de los molinos, por ejemplo, perdónate el rollo, pero yo lo comparo con Mallorca. En Mallorca, a principios del siglo XIX, en el siglo XIX hubo algo que la gente ignora, que es que prácticamente se secaron todas las zonas húmedas de Europa, por lo menos. Y esto era porque identificaron que en estas zonas húmedas había mosquitos y había la malaria y eran focos de enfermedades. Y todas esas zonas se fueron secando y transformando en zonas agrícolas. Las zonas que quedaron son normalmente las desembocaduras de los ríos. En la península ibérica, ¿cuál es el mayor parque natural de mayor riqueza? Pues Doñana. ¿Y qué es Doñana? El delta del Guadalquivir. ¿Y por qué no lo secaron esto? Pues porque no pudieron. Si no, también lo hubieran secado. Y el segundo, el delta del Ebro. ¿Y por qué no lo secaron? Porque no pudieron, porque si no, también. Bueno, pues en Mallorca, entonces en este siglo, no había electricidad. ¿Y cómo secaron todo esto? Pues con molinos. Pusieron molinos por todos lados y fueron moviendo el agua de un sitio para otro. Aquello era totalmente artificial. Eran un tipo de molino relativamente pequeño, etc. Bueno, ahora aquellos molinos, que era algo artificial, se ha convertido en un símbolo de la isla. Y si tú vas a Mallorca, pues enseguida te ponen los molinos, mira tú qué bonito que era esto y no sé qué. Bueno, es decir que algo que entonces era postizo, ahora resulta que es una cosa que... Y ahora ya no sirven para nada, porque ahora tú pones un motor y mueves el agua donde tú quieras. Pero ahora lo restauran, y el gobierno balear subvenciona que restaures el molino para que quede allí la mar de bonito y la gente lo vea. Bueno, pero sí, es decir, no es fácil la solución de sustituir si sabemos cómo hacerlo, pero bueno, pasar de, ya habéis visto, el porcentaje de energía que sacamos de quemar cosas está en el orden del 82%, por tanto, pasar de este 82% a energías renovables es un trabajo del copón. Esto hay que tenerlo claro. Bueno, lo que decía al principio de la conferencia del profesor Grimal era inquietante, no sé si es desasosegante o el que nos haya ayudado a mirar es tranquilizador, pero bueno, de una manera o de otra ha sido tremendamente instructivo y muy gratificante. Y antes de que ustedes se vayan, quería recordarles que el próximo 24 de enero, miércoles, contaremos con la presencia de Antón Digón Arizmendi. Antón Digón Arizmendi es un médico neurólogo que desarrollará la conferencia titulada La inteligencia artificial en el futuro de la medicina. Hasta ese día, y si ustedes lo quieren, como siempre nos han acompañado en las siguientes conferencias anteriores, les esperamos aquí a la misma hora y en este sitio estupendo. Muchas gracias. Bueno.